como decíamos, en la segunda jornada, digamos la segunda etapa de esta Asamblea General ha sido el turno de los presidentes latinoamericanos y entre ellos ha destacado el discurso de la presidenta argentina, sin lugar a dudas, Cristina Fernández de Kirchner. Y nosotros tenemos el honor de tener en nuestros estudios en estos momentos al ministro de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof. Primero, ministro, muchísimas gracias por haberse acercado a los estudios. Gracias a ustedes. Bueno, decíamos el último discurso, al menos por ahora, de Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea General y empezó hablando de la resolución que consiguió firmar la ONU a instancias de la República Argentina, justamente con principios globales para la reestructuración de la deuda. ¿Qué consideraciones hace como ministro de Economía sobre esta cuestión? Y hace no muchas semanas, acá mismo en el recinto donde se produjo hoy la reunión de la Asamblea General, se votó también una resolución de una naturaleza histórica que hoy nuestra presidenta ponía de relieve, que es una resolución que efectivamente se adopta debido a las discusiones que se originan con la sentencia del juez Griesa y todo el problema de los fondos buitres que la República Argentina tiene aquí en Nueva York. Habló de complicidad de la justicia de Estados Unidos, la presidenta, con los fondos buitres, ¿no? La presidenta lo que marcó claramente es que después de haber hecho una reestructuración de deuda ejemplar argentina, que tuvo una adhesión del 97% de los que eran los tenedores de bonos, empieza un litigio judicial, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde unos pequeños fondos buitre, porque son fondos de abogados, estudios de abogados que compran los títulos de Argentina después del default, al solo efecto de encontrar algún espacio en la legislación o en los contratos de deuda para reclamar sumas multimillonarias. Encuentran a un juez, que es el juez Griesa de aquí de Nueva York, y el juez Griesa hace una interpretación insólita de un punto de los contratos de deuda, de los títulos de deuda emitidos allá por los 90. Y en base a esa interpretación muy extraña, que después convalida también la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, se empieza una discusión que todavía no ha concluido, pero que ha dejado muchas enseñanzas. Una de ellas es que el hecho de que no haya una normativa, una regulación y una instancia internacional donde los países puedan concurrir a reestructurar sus deudas, hace que después pequeños grupos, minúsculos grupos especulativos, pongan en riesgo el sistema en su conjunto, porque si un país que sufre un default después no tiene posibilidad de reestructurar, o una pequeña minoría puede atentar contra lo que acuerdan las grandes mayorías, esto sería prácticamente impedir que los países salgan de eventos de default. En este momento también la presidenta mencionaba la crisis mundial y mencionaba que las propias Naciones Unidas se hacen eco de esta cuestión y aprueban una serie de principios que yo, para sintetizar, son 9 principios, para el que no entiende muy bien el tema porque es técnico, son principios contra los fondos buitres, principios que impiden, limitan, restringen el accionar de los fondos buitres. Uno de ellos es que las mayorías, cuando hay una mayoría que acuerda con un país que ha reestructurado su deuda, las minorías deben acatar esos principios, esos acuerdos de la reestructuración. Como ocurre con los privados, decía la presidenta, incluso aquí en los Estados Unidos. Una de las cosas que destacó fue aquel discurso de Néstor Kirchner cuando decía los muertos no pagan sus deudas, y recién usted hablaba de la interpretación jurídica que se hacía acá en Estados Unidos de este caso, y hablando de interpretaciones, más temprano hablaba el presidente Xi Jinping de China, su primera intervención aquí en la Asamblea, y él hablaba también de la soberanía de los países y de cómo a veces este concepto se acota a la integridad territorial de los países, ¿no? Pero en Argentina esto que estamos hablando tiene que ver también con la economía. Xi Jinping decía, la soberanía también es poder tomar políticas económicas internas, ¿no? Yo entiendo que hay una interpretación más amplia de la soberanía. Está la soberanía política, la soberanía económica, la soberanía territorial, pero obviamente la cuestión de la autodeterminación de los pueblos debe respetarse cuando un pueblo decide democráticamente que un modelo de crecimiento, tal vez de inclusión social, que va un poco a contrapelo de los dictados de los organismos multilaterales de crédito. Esto ha pasado, y también lo mencionaba nuestra presidenta, en buena parte de América Latina durante estos años, donde los gobiernos de la región, después de experimentar crisis de deuda, problemas de estancamiento, esa llamada década perdida de los años 80,
retoman una senda de crecimiento con realmente determinadas condiciones internacionales, pero básicamente con políticas de distribución del ingreso y distribución de la riqueza que le permiten crecer sobre bases sólidas a un país. Porque lo decía también hoy en su discurso que acaba de terminar Cristina Fernández de Kirchner, que probablemente la mejor y única solución para la crisis internacional sea esta, que los miles, millones de excluidos vuelvan a los mercados, vuelvan al consumo, vuelvan también a su propia dignidad, pero de esa manera la demanda impulse nuevamente el crecimiento y la inversión. Para ir terminando, ministro, sabemos que tiene poco tiempo, que se tiene que ir, pero la presidenta decía Argentina pudo recuperarse cuando pudo recuperar el control precisamente de la economía. Hay dos temas ahí, uno tiene que ver con el tema de la reestructuración de la deuda y otro tuvo que ver con la cancelación de la deuda, por ejemplo, los organismos multilaterales de crédito, que han sido muy cuestionados en otros momentos también aquí en la Asamblea. El año pasado la presidenta Dilma Rousseff habló del tema. Bueno, el Papa. El Papa también en esta visita histórica. Bueno, ¿en qué quedaría eso? ¿Cómo se pueden llegar a generar esos cambios en los organismos? Sí, a mí me parece que el pedido, el reclamo por una nueva arquitectura financiera internacional y por una adecuación de los organismos multilaterales, las organizaciones de Bretton Woods en lo financiero, para que en lugar de estar trabajando muchas veces con una mirada muy centrada en los acreedores, tanto financieros en lo que respecta a los mercados, como a los países que son acreedores, y nosotros consideramos, por lo menos tomando el caso de Argentina como una historia donde Argentina fue en su momento el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Tomó todas las políticas, las privatizaciones, la reducción de los gastos, el endeudamiento externo masivo, se tomaron todas esas políticas y terminó en una debacle, realmente en una catástrofe económica sin precedente. Entonces hoy desde la Argentina es muy fácil ver cómo los condicionamientos de los acreedores, de los organismos y muchas veces las políticas recomendadas, en lugar de solucionar para los países emergentes, de solucionar los problemas que tienen, los llevan a catástrofes económicas enormes. Algo parecido de esta desconformidad, de esta falta de adecuación de los organismos financieros a la situación de esta época, también se ve, por ejemplo, en los países de Europa, como es el caso de Grecia, donde independientemente de la valoración que uno tenga, lo que observa es que se han aplicado una y otra vez rescates y políticas que vuelven a caer en una nueva situación desesperante. Entonces, yo creo sinceramente que el pedido del Papa de empezar a mirar los organismos financieros multilaterales y cuál es su función en relación con los problemas de desarrollo que tienen los países, con los problemas de pobreza, con los problemas de inclusión, con la falta de crecimiento, es un llamado de atención que también hace a la cuestión de la soberanía. Nosotros, como país que necesitamos fuertes inversiones internacionales, acceso al crédito, no podemos aceptar que junto con el auxilio o con la disposición de crédito internacional vengan condicionamientos a la política económica que impidan ejercer la plena soberanía. Por eso me parece que lo que está pasando en Naciones Unidas en un cuadro de crisis internacional económica y al mismo tiempo graves conflictos vinculados con la cuestión del terrorismo, pero también lo que ha surgido ahora como el problema de los migrantes y como las dificultades de Europa de recuperarse de la crisis, como lo que ahora afecta a países también de nuestra región con el cambio de los precios de las commodities, nos deben llevar a todos a reflexionar cómo podemos conseguir que las instituciones creadas hace 70 años como Naciones Unidas concurran allí en auxilio de los que más lo necesitan. Ministro, muchísimas gracias. El ministro de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof, ha analizado con nosotros este discurso entonces de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el último antes de entregar su mandato, y seguramente Cristina Fernández de Kirchner será recordada en esta asamblea como uno de los líderes que han marcado definitivamente una época de la presencia de los latinoamericanos aquí en la ONU. Muchísimas gracias.